Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Edward Cruz, soy estudiante de Segilipay de la carrera de Recursos Humanos y bueno, en este pequeño video presentación les voy a traer acerca de lo que es un avance de plan de vida, en este caso de mi persona, ¿no? Que les iré detallando conforme van pasando las plantillas en este pequeño video. Bueno, y como podemos observar aquí, conoceremos acerca de lo que son mi planeamiento de metas, una identificación para poder cumplir estas metas, plan de acción, una proyección propia mía en 5, 10, 20 años y un autoanálisis de mi propia persona acerca sobre el bienestar y lo que es responsabilidad social que haya sucedido durante todo mi camino, tanto profesionalmente, pues, ¿no? Y bueno, en esta primera plantilla, pues a continuación les presentaré mis metas a corto, mis metas a mediano y largo plazo, ¿no? Les comentaré un poco de cada una de ellas. Y bueno, empezamos con mis metas de corto plazo. Pues una de ellas sería eh, comenzar un nuevo curso, programas que me retroalimenten tanto profesionalmente como personalmente. Pues sabemos que con el pasar de los años las cosas cambian y evolucionan y bueno, adquirir nuevos conocimientos sería fundamental, pues, ¿no? Lo otro pues sería pues aprobar todos los exámenes obviamente de cada semestre, ¿no? Pues para no tener ningún problema al finalizar cada ciclo, pues, ¿no? Y bueno, para cumplir eso obviamente también tengo que seguir un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento en mis labores de hogar, de estudiante y de profesionalmente, ¿no? Bueno, si estoy trabajando, sería lo ideal desempeñarme bien en esta nueva área de trabajo, pues obviamente que he adquirido o quizás vaya a adquirir, ¿no? Y conforme a eso, pues obviamente lograr un aumento de sueldo, pues, ¿no? Si te plantas metas, eso pues obviamente va a tener un resultado positivo, ¿no? En este caso sería pues un aumento de sueldo, pues un objetivo clave, pues, ¿no? En lo que son mis metas a mediano plazo, bueno, pues, ¿quién no le gusta viajar? En este caso, a mí me gusta viajar. Me plantearía, por ejemplo, viajar al menos 3 veces al año, ¿no? Paralelo a eso, bueno, pues retomar clases de inglés. Sabemos que aprender un segundo idioma es fundamental para poder postular a cualquier trabajo, ¿no? Y es un requisito también en algunos de ellos, ¿no? Y bueno, emprender prontamente sería ideal para mí. Siempre me he quedado con, o tengo la idea, por así decirlo, de tener un negocio propio, ¿no? Y emprender de lo más pequeño sería lo básico para poder empezar, pues, ¿no? Y bueno, si estoy trabajando en un puesto de trabajo, lograr un ascenso sería genial, ¿no? Más aún si es en un corto periodo, pues, ¿no? Bueno, si es a un mediano o un largo periodo, igualito sería un objetivo fundamental, ¿no? En mis metas a largo plazo, bueno, como ya lo he repetido, en mis metas de corto y mediano plazo sería fundamental terminar con éxito la carrera profesional, ¿no? Bueno, en este caso de recursos humanos, ¿no? Eh, Paralelo a eso, conseguir un trabajo, pues, ¿no? Ya sea como asistente, supervisor o un jefe, pues, ¿no? Eh, y si todo encamina bien, tener mi propio negocio, ¿no? Un negocio que me ayude a mí económicamente y que también obviamente ayude a la sociedad y a otras personas, ¿no? Para que se puedan desarrollar. Y si eso, bueno, continúa con éxito, obviamente comprarme una casa propia, pues, ¿no? ¿A quién no le gustaría gozar de sus eh, objetivos alcanzados, ¿no? Al menos algo que
va a valer mucho para mí, pues, ¿no? Y bueno, sabemos que ya me forjé profesionalmente como persona y si es convertirme en un líder ante ellos sería ideal, pues, ¿no? Que me tomen como un referente ante un progreso propio o para quizás apoyar, ¿no? En proyecciones, cultura y cosas que verdaderamente a veces faltan, ¿no? Y que somos ciegos a ellos, pues, ¿no? Y bueno, aquí hemos visto un poco de mis metas a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, como podemos observar en la siguiente plantilla, estamos hablando del plan de acción, el plan que voy a yo a proponer para poder cumplir mis metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Esa acción que voy a im- implementar yo para poder desarrollarlo, ¿no? Y bueno, en este caso, como recordamos en mis metas de corto plazo, ¿no? Si yo necesito actualizarme, obviamente voy a tener que investigar, elegir cursos adecuados que se alineen, ¿no? Con mis intereses propios y con mis necesidades, obviamente, ¿no? Entonces, si voy a querer desempeñarme bien en un nuevo trabajo, obviamente voy a tener que ser muy responsable, ¿no? Y cumplir con las expectativas en el puesto. Obviamente, para qué estoy aquí, por qué me contrataron, y eso tengo que, obviamente, demostrarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, si yo necesito aprobar los exámenes de cada semestre, obviamente, necesito utilizar técnicas de estudio, ¿no? Efectivas, obviamente, para que me pueda llegar a hacer un repaso frecuente, ¿no? Y obviamente salir con notas aprobatorias, por así decirlo. Y bueno, si obviamente sigo un ordenamiento, obviamente tengo que establecerme un horario, ¿no? O una rutina, que esto me ayude a mí de manera regular y no obviamente distraerme, por así decirlo, ¿no? Y obviamente, si yo necesito un aumento de sueldo, necesito averiguar qué necesito yo como profesional para poder llegar a un aumento y que la empresa me diga, sí, a medidas a un buen aumento de sueldo porque tienes tus estrategias y objetivos plasmados para nosotros, ¿no? Entonces, esos fueron más o menos mi plan de acción para poder ser mis metas a corto plazo. Entonces, con respecto a mi plan de acción de mi metas a mediano plazo, bueno, pues obviamente para poder cumplir un viaje, obviamente tiene que establecerse un presupuesto, ¿no? Eso medita que se ahorre regularmente y poder darse ese gusto, ¿no? De viajar, ¿no? Para que no tengamos ningún inconveniente, de que es una falta de dinero, pues, ¿no? Entonces, si yo necesito adquirir una segunda lengua, que en este caso es el inglés, bueno, obviamente necesito investigar a detallado institutos o cursos que se ajusten a mis horarios, necesidades, que me logren a un resultado positivo, ¿no? De poder saber ya esta lengua como segunda, obviamente de mi idioma nativo, pues, ¿no? Y bueno, para poder emprender necesito elaborar un plan de negocios, ¿no? Detallado, donde estén las técnicas, estrategias y obviamente esto me lleve a un crecimiento positivo, pues, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando, obviamente necesito acceder a un ascenso, obviamente necesito ser responsable, ¿no? Y es obviamente proyectar mis capacidades como líder o mis capacidades para poder resolver cualquier tipo de inconveniente que me logre hacer perfilado, pues obviamente tener un ascenso de manera rápida o a largo plazo, pues, ¿no? Y bueno, organizarme un plan de estudio, establecer mis objetivos académicos para poder, obviamente, completar
estas cualidades que tengo yo, ¿no? Y bueno, pasar con éxito cada ciclo que se me viene encaminando en esta nueva carrera profesional, ¿no? Entonces mis metas a largo plazo serían pues obviamente terminar la carrera, y para terminar la carrera tengo que establecerme metas cada semestre, cada ciclo y cada una tener un resultado positivo, notas aprobatorias que me ayuden a crecer, me retroalimenten y me digan si se pudo, pues, ¿no? Entonces, ya con un negocio propio, pues, ¿qué más? Lo único que queda es, obviamente, plantarse objetivos claros con estrategias, ¿no? Que ayuden a que mi negocio salga a flote. Obviamente ya con un negocio propio las cosas cambian, pues, ¿no? Tendrás que meterte más de lleno para tener resultados rápidos y no con el pasar del tiempo no verlos, ¿no? Sino ejecutarlos lo más antes posible, ¿no? Entonces, si bien ya terminé mi carrera, obviamente pues conseguir un empleo, eso pues tendría que buscar en lo que son ferias laborales, new working, para poder conocer y rozarme con otro tipo de personas, ¿no? Entonces, si bien ya tengo un negocio propio implantado y los resultados son positivos, obviamente pues hacer un ahorro, ¿no? Un ahorro que me lleve a esta meta de comprarme una casa propia, ¿no? Porque si yo no tengo los ahorros necesarios y no llego a lo que era el objetivo que en realidad busco, pues no voy a poder adquirir una casa propia. Pero si yo ahorro y establezco un presupuesto específico, obviamente pues voy a cumplir esto, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Si quiero ser reconocido, tendría obviamente que especializarme en una área, no sé, de cualquier tipo de conocimiento en que yo elija, ¿no? Obviamente que para poder ser novedoso, para poder ser tomado en cuenta, necesitaría esto, pues, ¿no? Y bien, estos son mis planes de acciones acerca de lo que son mis metas de corto plazo, mediano y largo plazo. Y bien, aquí tenemos otra plantilla, bueno, donde tenemos lo que son una identificación de proyecciones personales. Bueno, aquí hablaremos cómo me veo en 5 años, cómo me veo en 10 años, cómo me veo en 20 años. Obviamente que si se dan cuenta, esto se enlaza con las plantillas anteriores, ¿no? De mis metas planteadas, mi plan de acción para poder cumplir mis metas, ¿no? Entonces esto eh, me va a llevar a quizás verme a futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar cómo me veo en 5 años. Bueno, yo relativamente es probable que en este periodo que haya pasado de 5 años ya me vea como un profesional, ¿no? O sea, ya el periodo es grande, ya relativamente, ya mi carrera es finalizada, entonces ya creo que ya mi perfil estaría muchamente avanzado, ¿no? En este caso, bueno, por ser recursos humanos ya tendría lo que son conocimientos en lo que son gestión de recursos humanos y planificación, ¿no? Entonces, hasta quizás, no sé, podría ya tener una mayor responsabilidad en una empresa, no sé, quizás como un gerente, un jefe de área o un analista, ¿no? Donde lidere equipos o tenga proyectos importantes que la empresa me encomiende, ¿no? Bueno, y también es posible que obviamente haya adquirido nuevas habilidades, ¿no? Claro, comunicativas, capacidades de resolución de problemas, que esto me haga un referente de mí en el campo en que estoy, ¿no? En este caso sería recursos humanos. Entonces, más o menos eso
es una proyección mía de cómo quizás yo me vea en 5 años. Entonces, si ya nos dimos de 5 años, ¿cómo me veo en 10 años? Bueno, si ya tengo una carrera perfilada, terminada, podría decirse que en 20 años, bueno, a esas alturas ya tendría pues un nivel de éxito uf, alto, ¿no? Significativo de mi carrera. Bueno, en este caso sería recursos humanos, ¿no? Entonces ya sería, por así decirlo, como un experto en el área, ¿no? Ya yo creo que me vería más involucrado en, quizás si estoy trabajando en tener decisiones estratégicas, no solamente pequeñas, sino ya sería a un nivel organizacional, ¿no? Que esté en una empresa de prestigio, por así decirlo, ¿no? Incluso ya me vería quizás con roles más avanzados, por así decirlo, como consultoría, asesoramiento, quizás brindando ya conocimientos no solo a mi empresa, sino quizás a otras empresas que sumen, ¿no? En la que estoy trabajando y compartir esos conocimientos que tenemos, ¿no? Y obviamente pues ya me permitiría tener mucho más experiencia, muchas más habilidades, nuevos desafíos, liderar proyectos a gran escala. Entonces ya tendría otro tipo de perfil, ¿no? Entonces más o menos así me vería yo en lo que respecta en unos 10 años, por así decirlo. Y si vamos un poquito más allá, pues por así decirlo, 20 años, bueno, 20 años más. Entonces ya son, por así decirlo, 2 décadas que están pasando. Entonces ya creo que mi experiencia profesional es más probable, creo yo, que ya tendría un nivel mucho más alto de la valla establecida, ¿no? En lo que respecta quizás si me especializo en lo que es gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces ya, ya no vería cosas pequeñas, sino mi proceso sería totalmente amplio. Mi posición ya no sería quizás, ya no sería perfilado solamente para un jefe o un gerente. ¿Quién no dice que quizás si ya tuviera un nivel por así decirlo, de experiencia profesional alta, pues creo que él me vería también como un director, ¿no? ¿Quién, por qué no director? ¿No? Si ya quizás mi experiencia profesional, mi nivel de ámbito en procesos ya es alto, pues creo que adecua tener una posición ejecutiva mucho más alta, pues, ¿no? Y obviamente esto me podría permitir influir en la industria, ¿no? En participar en diferentes responsabilidades y quizás de desarrollo dentro y fuera, pues, ¿no? Además, pues esto alcanzaría, por así decirlo, cumplir mi objetivo. En este caso serían mis metas a largo plazo, ¿no? Sería pues obviamente tener mi negocio propio y a la vez obviamente tener una estabilidad económica estable, ¿no? Entonces, esto es más o menos como quizás yo, Edgar, por así decirlo, me veo en unos 5, en unos 10 y 20 años ya perfilado para poder encaminarme y tener mis objetivos a futuro, ¿no? Y bien, como observamos, tenemos aquí lo que es un autoanálisis de mi propia persona en lo que es bienestar y responsabilidad social. Bueno, aquí vamos a hablar más o menos, por así decirlo, em, cosas, vivencias que ha tenido a lo largo de mi crecimiento, ¿no? Quizás de joven, ya ahorita de adulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas, por así decirlo, ¿no? Entra lo que es un consumo responsable, ¿no? Si bien es cierto, antes no estaba tan preocupado quizás por ser un joven aún lo que era respecto al medio ambiente, ¿no? Entonces ya con el pasar del tiempo se hizo un análisis, ¿no?
¿no? Un autoanálisis de responsabilidad social y me doy cuenta que a menudo pues compraba lo que son productos desechables y de un solo uso. Entonces, eh, eso, aparte de yo consumirlo, lo veía reflejado en la sociedad. Entonces decidí cambiar ese hábito. Entonces consigo, ya llevo, por ejemplo, cosas reutilizables. Trato de no consumir mucho lo que son bolsas. Ya llevo mi propio, por así decirlo, bolso, ¿no? Bolso que para poder cargar mis cosas, ¿no? Entonces ya no compro plástico, ya llevo, trato de tener cosas almacenadas donde me perduren las cosas para poder consumirlas, por decirlo. Y así pues obviamente reduzco lo que son la cantidad de residuos que genero al comprar o al tener en mi hogar, por así decirlo, ¿no? Y obviamente eso es una práctica sostenible que tengo que tengo y llevo ahora, ¿no? Lo que es dentro de mi hogar y fuera de mi casa, ¿no? Más o menos ayudaría mucho en lo que es el medio ambiente, ¿no? Al poner este consumo responsable, por así decirlo, ¿no? Entonces, si hablamos de un impacto social a largo plazo, bueno, pues cuando era estudiante, porque yo antes estudiaba la carrera de administración en la Universidad Uladesh, bueno, no la llegué a concluir, ¿no? Pero tenía esa pasión de la ayuda social siempre, no solamente cuando empecé a estudiar, sino siempre la he tenido y pues obviamente hice un autoanálisis de responsabilidad social, ¿no? Entonces identifico en dedicar a generar talleres, ¿no? Que esto ayude en un impacto a los demás y en una educación a la comunidad pues desfavorecida. Entonces, con mi grupo de amigos, bueno, en este caso compañeros de aula de la carrera de administración de empresas que cursaba en la Universidad de Bangladesh, decidimos, ¿no? Ir a pueblos aledaños que desconocen pues ciertos temas de que les puedan ayudar de manera educativa y en su progreso, ¿no? Entonces mi objetivo en realidad pues a largo plazo pues es, bueno, obviamente era, nosotros teníamos previsto, o bueno, teníamos la noción de plantar lo que es un grupo sin fines de lucro, obviamente, ¿no? Y brindar esas oportunidades educativas a jóvenes de bajos recursos y orientarlos, ¿no? Como bien sabemos, no todos tienen estas facilidades de retroalimentación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son pocos los grupos sociales, por así decirlo, que van a comunidades que están un poco alejadas de la realidad, por así decirlo, pero sí, bueno, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros nos planteamos esta situación interna entre nosotros, ¿no? Y quizás, no sé, cualquier taller que salía, llevarlo, ¿no? Y decirle a las personas, bueno, acérquense, este es un tema que les va a interesar mucho, no se les va a cobrar nada, incluso hasta dábamos alimentación, llevábamos un desayuno, un almuerzo y cosas así, ¿no? Entonces, eso sería pues algo de un impacto social que tuve, ¿no? A largo plazo cuando estaba estudiando administración de empresas, ¿no? Y bueno, eh, mi voluntariado, mi participación comunitaria con mi sociedad, siempre la he tenido, ¿no? Eh, Me considero una persona y un profesional con muchas habilidades, múltiples por así decirlo. Obviamente con un pequeño negocio que por ahí trato de sacarlo a flote, obviamente. Entonces al realizar este análisis, por así decirlo, propio mío, de responsabilidad social, entonces yo creo que me veo involucrado en apoyar a mi sociedad, ¿no? En cualquier tipo de actividad comunitaria, por decir. Entonces decidí quizás ofrecer un poco de mi tiempo y mis habilidades como voluntario, ¿no? A veces, por ejemplo, brindar apoyo educativo a niños de bajos recursos, con donaciones o diversas celebraciones.
Por ejemplo, no sé, fiestas navideñas, por así decirlo, Día del Niño, la primavera, llevábamos una alegría a esos niños que quizás no la tenían, Día del Padre, Día de la Madre, en convenio con otras personas, juntábamos y obviamente lo llevábamos de manera voluntaria, ¿no? Obviamente todo sin fines de lucro, ¿no? Entonces eso sería una parte mía sobre lo que es un voluntariado y participación comunitario, pues, ¿no? Entonces, algo más que podría decirle, bueno, ¿no? Que he tenido una sostenibilidad personal, ¿no? Siendo creo conocedor del ámbito de la naturaleza y realizar un autoanálisis de lo que vemos todos los días acerca sobre el impacto ambiental, bueno, se veía mucho reflejado el tema de la quema de basuras, ¿no? En asentamientos humanos y asimismo también en sociedades muy del nivel socioeconómico mediano y alto. Entonces se implantó pues con jóvenes, en este caso los juvecos, ¿no? Cambiar ese hábito para así pues obviamente evitar y generar eh, la no concientización, la no de quema y arrojo de basura, ¿no? En las calles, ¿no? En cualquier sitio donde haya concurrencia de niños o adultos mayores. Y así pues obviamente evitamos una contaminación en la sociedad que vivimos, ¿no? De esta manera pues obviamente reducimos lo que es, no sé, la conservación del medio ambiente, se reduce la huella de carbono y esto pues obviamente hace que las personas vivan sanas y tranquilamente sin preocupación alguna, ¿no? Entonces eso fue una gran parte de mi, por así decirlo, sostenibilidad personal que obviamente estuve con respecto a mi sociedad donde yo vivo, ¿no? Y también con las sociedades aledañas que obviamente a veces son un poco dejadas, pues, ¿no? Y bien, espero que les haya gustado este video de lo que es un avance de plan de vida, bueno, en este caso de mi persona, ¿no? Tanto en el ámbito profesional, en el ámbito personal, ¿no? Y bueno, espero más adelante ir generando más videos o ustedes pueden dejarme su comentario de qué videos quieren que puede proyectarme, ¿no? Y realizarlos para que las demás personas, tanto niños, adultos o jóvenes, quieran aprender o quieran saber, ¿no? Y bueno, nada más que decirles, solo agradecerles. Espero que les guste y bueno, nada, éxitos. Cuídense.